Año 1940, Francia. En pleno mayo, la ofensiva Panzer de Alemania parte en dos a las fuerzas del Reino Unido y Francia. Los Panzer avanzan a toda velocidad en tierras galas y bajo sus orugas aplastan despiadadamente toda oposición. En pocas semanas infligen a una fuerza superior una de las derrotas más épicas e impredecibles de la historia, pero ¿cómo fue posible esta victoria alemana? ¿Qué es una RMA? ¿Es un nuevo tipo de tanque? ¿Es un nuevo tipo de munición? A lo largo del vídeo os lo voy a desvelar. De todas formas os adelanto que es una de las claves, es una contraseña y aquel que la descifre primero tendrá una ventaja fundamental en el campo de batalla. Sin embargo, introducir la contraseña errónea tiene graves consecuencias. De todas formas, esto además os lo voy a poner en el contexto del conflicto entre China y Estados Unidos. ¿Quién va por delante en la carrera por la RMA? Así que dicho esto, comencemos. En el siglo XIX, las potencias europeas y Japón derrotan a China en varias guerras y la obligan a firmar acuerdos humillantes y desventajosos. ¿Cómo es posible que el que había sido el imperio más rico del planeta desde hacía más de un milenio hubiera sido derrotado en apenas unas décadas por naciones europeas lejanas y minúsculas? Pues veámoslo. Pues hay varios motivos. Uno de ellos sería que a lo que sería el final de la Edad Media en China, el imperio organizó varias expediciones marítimas en las que se encuadraban las conocidas como flotas del tesoro. El caso es que tras aquellas expediciones el imperio chino llegó a la conclusión de que no había nada interesante más allá de la propia China, entonces no merecía la pena expandirse. Al llegar a esta conclusión, lo que ocurre es que no hay incentivos para mejorar su industria naval, su ingeniería naval, sus astilleros y sobre todo el diseño de sus buques y de su armamento. ¿Qué ocurre mientras tanto en Europa? Que esa expansión motiva una mejora incipiente de la ingeniería naval y eso al final lleva a que en el momento en que las dos civilizaciones, por así decirlo, colisionan, la europea tiene una ventaja fundamental. O por ejemplo, aunque los chinos inventaron la pólvora y los cohetes, no fueron capaces de desarrollar estas tecnologías y darles un uso militar eficaz. Por último, mientras las potencias europeas podían enviar mensajes a miles de kilómetros gracias a los telégrafos, el imperio chino aún dependía de una red de mensajeros mucho más lenta. Pues aquí está la clave, la RMA. Pero antes de nada conozcamos su historia. A principios de los años 70 se concatenan numerosos problemas para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De entrada, la Unión Soviética estaba en su momento álgido de poder y encima la guerra de Vietnam había sustraído muchísimos recursos para la modernización de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y para su despliegue en Europa, que por tanto estaba en una situación bastante mala. A esto hay que añadir el desgaste de la imagen de las propias Fuerzas Armadas tras las masacres y la crítica de la prensa, por no hablar de la mera derrota en Vietnam, y además había grandes problemas en el interior de los mismísimos cuarteles, falta de disciplina, numerosos problemas entre los soldados blancos y negros y además pululaban las drogas por todas partes. Todo esto lleva a que desde algunas de las altas instancias de estas Fuerzas Armadas se decida que hace falta renovarlas, que hace falta reformarlas y que hace falta repensarlas. Y dentro de este esfuerzo, que es más amplio, se crea una organización concreta, que es el Office of Net Assessment, el ONA, cuya función va a ser evaluar desde fuera a las fuerzas de Estados Unidos para proponer soluciones. El ONA básicamente se encargaría de autoevaluar a las Fuerzas Armadas norteamericanas e impulsar una serie de reformas. Como estaban en plena Guerra Fría y la Unión Soviética estaba en pleno apogeo de su poder, todas las reformas propuestas por el ONA estarían orientadas a derrotar a los comunistas en una gran guerra en la llanura europea. Así las cosas, se eligió un concienzudo funcionario llamado Andrew Marshall. Efectivamente, Andrew Marshall no era más que un funcionario civil. Y no sé si os habéis percatado, pero ¿por qué ponen a un funcionario civil al mando de uno de los organismos encargados de reformar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Pues tiene una explicación, y es que se habían dado cuenta de que el corporativismo, es decir, yo soy militar y no voy a criticar a mi propia institución, porque además hay muchos lazos entre los propios militares, pues les llevó a la conclusión de que era bueno, era positivo introducir a civiles, naturalmente expertos en todo este tipo de cuestiones, para que desde fuera evaluaran y propusieran reformas. El caso es que Andrew Marshall contaba con el apoyo de la inteligencia americana, la que le pasó lo que se estaba publicando en las revistas del Ejército Rojo traducido al inglés.
De esta manera descubrieron un concepto deslumbrante, la RTM o Revolución Técnico-Militar. La RTM había sido ideada por el comandante en jefe del Ejército Rojo, el mariscal Nikolai Ogarkov, en los años 70, y venía a prever que la URSS se iba a quedar atrás en la carrera militar. Ogarkov era el jefe del Ejército Rojo. Y hay que decir que el Ejército Rojo y hoy día Rusia tenía un cuerpo de intelectuales al mando muy potente. Entonces, ¿esta gente qué vio venir? Algo que no se vio hasta 20 años después y que realmente en Occidente no habíamos olido hasta los 80. ¿Y qué es? Que la combinación de armamento de precisión, de sensores y también de comunicaciones mucho más fluidas, iba a permitir crear lo que se llamaba el complejo de reconocimiento y ataque, que al final era una picadora de carne, una forma de destruir ejércitos a un ritmo elevadísimo, nunca antes visto. Ogarkov, percatándose de que Occidente llevaba un notable adelanto sobre la Unión Soviética en materia de microelectrónica, no en industria pesada o en industrias más tradicionales, pero sí en microelectrónica, vio que Estados Unidos y Occidente iban a desarrollar mucho antes este tipo de medios tecnológicos que la Unión Soviética, y amenazaban con compensar la superioridad numérica de la URSS con estos mismos elementos. De ahí su preocupación y de ahí el nacimiento de este concepto que, como veis, estaba muy centrado en la tecnología. El ONA de Andrew Marshall adoptó la RTM y comenzó a estudiar y a sofisticar este concepto soviético. Veamos qué averiguaron a través de uno de los casos que más estudiaron, el ejército alemán, la Wehrmacht, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué era tan interesante estudiar para esta gente la Wehrmacht, el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, de entrada porque no había la distancia temporal que hay hoy día. En aquellos tiempos habían pasado 35-45 años de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, porque la Wehrmacht era un ejército que se había creado sobre todo en los 10 años de los años 30, del 30 al 39 podríamos decir. Ya había unas bases puestas previamente, pero el grueso del ejército se creó en prácticamente 9 años. Y ese ejército se enfrentó a otros ejércitos que podemos considerar parejos en cuanto a número, en cuanto a calidad, en cuanto a equipamiento, en cuanto a tecnologías. Sin embargo, los alemanes en igualdad de condiciones consiguieron infligirles aplastantes derrotas, sobre todo la mayor, la más importante es la de la batalla de Francia. Y por eso era tan interesante, porque era un ejemplo objetivo de ver cómo con las mismas tecnologías podías conseguir unos resultados mucho mejores. El caso es que la Wehrmacht había aprovechado varias innovaciones tecnológicas que habían nacido en la Primera Guerra Mundial, pero que solo maduraron en el periodo de entreguerras. Nos referimos al tanque, al avión, a la radio portátil o al paracaídas. Y es que la maduración de varias tecnologías es uno de los 3 grandes ingredientes de cualquier RMA. Claro, y aquí cabría hacerse una pregunta. Si analizamos los carros de combate, los tanques que empleó Alemania para invadir Francia, veremos que el grueso realmente eran modelos muy ligeros, muy mal armados y con muy poco blindaje. Nos estamos refiriendo principalmente al Panzer I o al Panzer II. El Panzer I apenas tenía un par de ametralladoras y el Panzer II lo más potente que tenía era un cañón de 20 milímetros semiautomático. Y fueron esos tanques los que consiguieron la victoria sobre modelos franceses y británicos muchísimo más blindados con cañones muchísimo más potentes. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que con este material que incluso podríamos considerar inferior, los alemanes se hicieron con una victoria? Y no solo una victoria, sino una victoria aplastante. Andrew Marshall y su equipo comprobaron que el mero avance tecnológico no era garantía de superioridad militar, como demuestra por ejemplo la Guerra del Chaco de 1934, en la que los tanques bolivianos, que no tenían rival equivalente entre las tropas paraguayas, fueron derrotados. Exacto, hay otros ingredientes, no todo es cuestión de tecnología, y aquí entra en juego la segunda faceta de cualquier RMA, la doctrina. La doctrina alemana de la Segunda Guerra Mundial era conocida como Blitzkrieg, si bien los germanos nunca la llamaron así. La esencia de esta doctrina estaba en el Manual Truppenführung, o como se diga en alemán, de 1934, donde se establecían las bases del arte de la guerra alemán.
¿Cuáles son los rasgos definitorios de la Blitzkrieg? Pues hay muchos y ya los trataremos en otro vídeo, pero por ahora yo destacaría tres que en el fondo están anclados en la cultura guerrera germana desde bastante antes de la Segunda, incluso de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles serían esos tres elementos para mí? Bueno, pues de entrada el principio clausewitziano del centro de gravedad, es decir, hay que destruir una especie de centro de gravedad, ¿no?, para conseguir que caiga todo el ejército enemigo. Realmente esto sería una mala interpretación que hicieron los alemanes de Clausewitz, porque Clausewitz no decía eso, Clausewitz lo decía en sentido estratégico, no en sentido táctico, pero bueno, en cualquier caso la idea es esa, ¿no? Tengo que realizar una ofensiva muy profunda, tomar una serie de puntos muy rápido y eliminar a mi enemigo, destruirlo completamente, una aniquilación, nada de desgaste. Después tenemos las Fingerspitzengefühl, que básicamente es que los soldados se entrenan muchísimo, mucho más que en otros ejércitos de la época, y se les entrena hasta la saciedad para que en cuanto se dé una situación sean capaces de reaccionar. Y esto a su vez va muy ligado al otro gran principio de la Blitzkrieg, que era la Ausgangstaktik, que básicamente significa que el soldado, mejor dicho, los escalones más bajos tienen mucha más iniciativa que en otros ejércitos de la época. Es decir, así como en Alemania era común que un comandante de un regimiento panzer pudiera tomar decisiones bastante importantes, en el caso de un regimiento soviético tenía que elevar una petición al alto mando, entre que eso volvía y tal, la situación cambiaba y era mucho más desastroso. Todo esto está muy ligado, porque al final, para tener un soldado que tenga iniciativa y capacidad de pensar, tiene que haberse adiestrado mucho y tiene que tener una serie de principios, digamos, en su cabeza. Entonces, como vemos, todo esto influye. Y además, para que pueda hacerlo de la manera más efectiva, tiene que ser flexible y estar conectado con otras unidades a ser posible mediante la radio. Otra cosa que le da mucha ventaja a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y en su doctrina de la Blitzkrieg. Ahora bien, fijaros en el caso francés. En 1940 Francia disponía junto al Reino Unido de 2.600 blindados, prácticamente la misma cantidad de Alemania, y tenían una doctrina de defensa estática que en cierto sentido funcionaba. Al fin y al cabo, los alemanes conquistaron Francia evitando la línea Maginot, las grandes defensas estáticas. Entonces, si había cierta paridad tecnológica y de doctrina, ¿qué es lo que falló? Pues aquí entra en juego el tercer gran ingrediente de una RMA. Un gran cambio organizativo. Los alemanes habían innovado en su organización táctica. Por ejemplo, las unidades Panzer ahora podían incorporar a oficiales de enlace de la Fuerza Aérea encargados de solicitar apoyo a los bombarderos Stuka o el lanzamiento de suministros aéreos. Y además se había construido una letal máquina de guerra, las divisiones Panzer agrupadas a su vez en cuerpos Panzer o Panzerkorps. ¿Qué es lo grande de los alemanes? Que consiguen reunir en unidades muy grandes una cantidad enorme de medios, consiguen concentrarlos. No tenían más tanques que los soviéticos o que los aliados, pero sí los tenían mucho más concentrados. Esto permitía una capacidad de ofensiva en determinados puntos que, si eran bien escogidos, se convertían en la clave de la guerra. Entonces, la división Panzer era una organización formidable para la época, y teniendo en cuenta la complejidad, la carencia de todo tipo de ordenadores, era sorprendente que pudieran manejar semejantes formaciones con eficacia. Pensemos que los soviéticos, por contrapartida, a medida que avanzó la guerra, entre otros motivos por se vieron obligados a reducir el tamaño de sus divisiones. Al final los soviéticos terminaron con que básicamente un cuerpo de tanques soviético equivalía a una división Panzer, mientras que un cuerpo Panzer equivalía a un ejército de tanques soviéticos, porque los alemanes podían concentrar en unidades más de un escalón menor mucha más fuerza, y esto permitía lanzar ofensivas muchísimo más profundas y mucho mejor coordinadas. Por el contrario, tenemos a los franceses o a los ingleses con un menor número de unidades blindadas, porque muchos de esos blindados no estaban concentrados, sino que se habían repartido para proporcionar apoyo en determinadas franjas del frente. Todo lo que os he contado está íntimamente relacionado con la evolución del ejército de Estados Unidos. En 1982, gracias a las conclusiones del ONA de Andrew Marshall, se publicó la Doctrina de la Batalla Aeroterrestre, más conocida como Erlang Battle, y que, por cierto, bebía mucho de los pensadores soviéticos. De hecho, casi lo podríamos considerar una especie de ingeniería inversa intelectual.
Una vez el Erlang Battle fue implementado, dio jugosos frutos que se tradujeron en la magistral victoria de la Guerra del Golfo de 1991 contra el ejército iraquí. Sin embargo, la cuestión ahora es, ¿cómo afecta la RMA a la guerra moderna en general y a la competición entre Estados Unidos y China en particular? Bien, pues lo ideal es que se junten estos tres cambios, es decir, doctrina, organización y medios técnicos. Normalmente estos cambios son paulatinos, es decir, no es que de repente haya una nueva doctrina, una nueva tecnología, sino que estas se van desarrollando con el tiempo y llega una franja temporal en la que coinciden para dar lugar a una RMA. Puede haber casos en los que no sea así, por ejemplo, ahí tenemos el caso del arma nuclear, que de repente aparece un día, no había nada parecido y te cambia todo completamente y puede ser considerado una RMA. De todas formas, entre la perspectiva de los historiadores, de los estudios estratégicos, se le han dado distintas nominaciones y a veces es un poco un cacao. Dicho esto, volvamos a la pregunta anterior. ¿Cuál es la situación actual entre Estados Unidos y China? ¿Quién está haciendo la RMA a mayor ritmo? Los chinos, por ejemplo, están haciendo un esfuerzo enorme en todas estas áreas, ¿no? Por ejemplo, están incorporando la doctrina de la defensa activa de los mares cercanos, incluso cierta capacidad expedicionaria. Están, por ejemplo, contando con un nuevo tipo de unidades desde hace unos años, que son las divisiones mecanizadas anfibias, una cosa a medio camino entre una división mecanizada convencional y una unidad de infantería marina, diseñada sobre todo para un escenario en Taiwán, y en fin, muchas otras cosas. Desde el punto de vista técnico os podéis imaginar, ¿no? Quizás desde mi punto de vista lo más interesante que está haciendo China son los misiles balísticos antibuques, quizás es su gran innovación, pero desde luego hay muchas otras y están avanzando al final a un gran ritmo en todos los campos que pueden. Es verdad que ellos aún tienen que recorrer el camino que otros han andado hace tiempo, ¿no? Pues tener nuevos portaaviones, desarrollar mucho más su guerra electrónica, contar con bombarderos estratégicos, tener mucha más capacidad de interconectar las cosas. Y otra mejora de la orgánica pues es la del que era un cuerpo de artillería que se ha convertido básicamente en una nueva rama de las Fuerzas Armadas de China. En el caso de Estados Unidos también encontramos grandes cambios. Desde el punto de vista tecnológico, los cañones láser están adquiriendo un importante papel, igual que lo están haciendo los drones en todas sus gamas. De hecho, dentro de no mucho estará operativo el Valkyrie, el primer dron de supremacía aérea de la historia. Estados Unidos se va a dotar de centenares de mulas mecánicas inteligentes para transportar el equipaje y liberar de peso a sus sobrecargados infantes. Y se está estudiando la incorporación de exoesqueletos pesados y ligeros, entre otras muchas innovaciones tecnológicas. La doctrina también ha cambiado, y es que hoy día está vigente la batalla multidominio, Multi-Domain Battle, mientras que se están produciendo notables cambios organizativos para otorgar un gran poder de decisión y autonomía a los escalones más bajos de la fuerza, esto es a unidades de tamaño batallón e incluso compañía. Los marines también van a cambiar la orgánica de sus pelotones de infantería, van a eliminar a sus batallones de tanques, etc. ¿Qué riesgos puede tener por su parte también Estados Unidos salir tan avanzado? Pues hombre, naturalmente que dentro incluso de su ejército no se puedan hacer comprender bien todos los conceptos que supone la nueva doctrina, que es un problema que tuvo el país de los hebreos, ya sabéis que no puedo decir ciertas palabras por si acaso, contra los libaneses en 2006. Hay riesgos en esto, incluso puedes pasarte de frenada, ¿no? Sobreevaluar tus capacidades tecnológicas, o que luego llegue un recorte y todo lo que habías presupuestado no va a ser posible, pero bueno, de todas formas, hoy día yo diría que, hombre, Estados Unidos está bastante por delante de China en todos los aspectos. Quizás el doctrinal no me atrevería a pronunciarme porque tampoco conozco a fondo qué doctrina plantean los chinos, pero bueno, en general sí se puede decir que hay una cierta ventaja estadounidense. Ahora bien, no todo es tan sencillo. El que consigue hacer una RMA exitosa obtiene una clara ventaja en el campo de batalla. Sin embargo, el proceso exige un enorme gasto de recursos, y si resulta que se ha calculado mal y las tecnologías, por ejemplo, no están suficientemente maduras, o el conflicto para el que se han concebido no es adecuado, resulta que tenemos un problema aún más grave. Por último, también hay que destacar que la RMA puede llegar a ser un fracaso. Cuando se calcula mal, sobre todo en cuanto a las tecnologías, que bueno, suponen un elevadísimo coste invertir en ellas, y si resulta que no están tan maduras como se pensaba o se dan eventos imprevistos, pues puede fracasar.
De hecho, podemos decir que Estados Unidos fracasó en si no una RMA, por lo menos un intento cercano a la misma a principios del nuevo milenio, porque intentaron crear una nueva máquina de guerra con un montón de proyectos bastante avanzados, bueno, a un nivel... Si estuvieran esos proyectos hechos hoy, estarían muy por delante de cualquier otro. Pero llegaron las guerras de Irak, la guerra de Afganistán, y se comió todos los recursos en unos conflictos asimétricos de poca importancia que naturalmente han lastrado mucho a Estados Unidos. Otro ejemplo clásico es el desastre del programa de Littoral Combat Ship, un tipo de buque que se pretendía ser polivalente y muy avanzado y tal, y que ha terminado en un desastre y en unos sobrecostes alucinantes. Este es el riesgo de no calcular bien la RMA. Por eso siempre hay unos contrapesos a seguir avanzando, ¿no? Siempre hay gente conservadora y gente innovadora, y se trata de buscar un equilibrio. Y por último, ya para dejar muy asentado el concepto de la RMA, os voy a dejar este caramelito casi histórico para que lo disfrutéis. En 1941, mientras Europa se sumergía en la Operación Barbarroja, en el otro lado del mundo se produjo una guerra que poca gente conoce, la guerra entre Ecuador y Perú. Durante la misma, los peruanos usaron una innovadora combinación de nuevos medios técnicos, como el tanque o el paracaídas, y les dieron un uso muy imaginativo, si bien no sabría afirmar si esto formaba parte de una doctrina. Exactamente, un destacamento de paracas peruanos logró dar un golpe de mano y tomar la ciudad de Puerto Bolívar, precipitando el fin de la guerra, por no hablar del excelente uso que le dieron a los blindados los peruanos. Como vemos, un uso innovador que podría enmarcarse en una suerte de doctrina o cambios en la forma de operar, unidos a una serie de mejoras tecnológicas de aquella época, el tanque y el paracaídas, en definitiva, una pequeña RMA local, o al menos algo que se le acerca, dio la ventaja definitiva a Lima. Bueno, señores, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Estos son los vídeos buenos de este canal, de los que no vais a encontrar en ningún otro lugar, y que sí que son especiales porque, hombre, yo creo que facilitan acceder de una manera, bueno, pues inicial a un conocimiento que no es fácil normalmente encontrar, o casi diría atesorar, ¿no? Pero bueno, de todas formas, espero que lo hayáis disfrutado. Me encantará leer vuestros comentarios. Sé que este es un vídeo para una minoría, porque estoy casi convencido de que la mayor parte de la gente no va a aguantar tanto tiempo sin que hablemos de cosas más tangibles, ¿no? Porque aquí hemos estado todo el rato hablando de conceptos. He intentado hacerlo lo más llevadero posible, ¿no? Intentando asociarlo al Panzer 1, a lo uno, a lo otro, pero bueno. De todas formas, espero que os haya resultado interesante este concepto. Ya hablaremos de cosas de estas que son bastante profundas, pero con tiempo, porque yo además tengo que leer y formarme para hacer un vídeo de estos, lógicamente. Y por eso mismo, pues como siempre hago, ya es tradición, pues os pido que me donéis en Patreon, si os parece bien, lógicamente. Y os anuncio pues lo que ya comenté en el anterior vídeo, que básicamente en cuanto lleguemos a 30 personas apoyándome en Patreon, porque yo calculo que con eso ya puedo tener un buen margen de maniobra ante YouTube, voy a subir la segunda parte del vídeo de Israel contra los amigos del Líbano en 2006. Bueno, en realidad este vídeo ya trataría del futuro conflicto que nos espera ahí, y subiré la segunda parte porque la primera me la acaparon, entonces pues bueno, no la voy a subir hasta entonces, hasta que merezca un poco la pena. Así que eso, os dejo abajo mi Patreon, os agradezco mucho mi apoyo. RMA, no lo he dicho en todo el vídeo, significa revolución en los asuntos militares, Revolution in Military Affairs. Y por cierto, aquí tenéis el Truppenführung 1934, que está traducido al español, si queréis buscarlo. Yo no gano nada porque lo compréis, pero bueno, ahí está. Y también he diseñado unas Panzer tazas, unas tazas de merchandising, pero bueno, tenéis ahí un enlace, si os interesa. He hecho un pequeño diseño con unos tanques y tal, para desayunar o para lo que sea. Pero bueno, perdonad estas bobadas y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta otra.